de aplicar una especie de un test, una evaluación, o analizar otros factores para llegar a determinar el estado que se busca saber. En el ámbito del software, habíamos mencionado algunos ejemplos de qué es lo que se puede medir. ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Qué es lo que se puede medir en el software? ¿Nadie? La calidad. La calidad, dice, ¿qué más? Aparte de eso, ¿qué más se podría medir en el software? Ya sea de manera directa o indirecta. Nada más. Las líneas de código. Está bien, líneas de código, algo más. A ver, había dicho que había varios aspectos, ¿no? Entre ellos habíamos mencionado, por ejemplo, llegar a contabilizar las líneas de código, el número de funciones de un software, la cantidad de tiempo que se tardó en desarrollar un proyecto, el costo, la cantidad de personas que trabajaron, el número de errores que se encontró durante el desarrollo, el número de defectos que de repente también se encontró durante la puesta en marcha. Desde otro lado, podríamos también hablar desde el punto de vista del software, como el número de clases, el número de tablas o archivos, en fin, hay un montón de criterios que podemos utilizar para medir en el software. Hoy día vamos a comentar una de esas maneras de medir el software y lo voy a colocar acá. Vayan tomando nota. Bien, hoy día vamos a comentar una forma de medir que se denomina las métricas orientadas a la función, donde esta forma de medir el software lo analiza, digamos, al software desde ambos puntos de vista, es decir, toma en cuenta el tamaño del software por un lado, pero también toma en cuenta la complejidad, porque podemos tener un proyecto que es muy grande, pero no tiene una complejidad menor probablemente, o a la inversa, ¿no? Un proyecto con una complejidad muy mínima y sin embargo, perdón, un proyecto de un tamaño muy pequeño, pero una complejidad bastante alta. Entonces vamos a comentar sobre eso. Y vamos a trabajar sobre esta tabla que tenemos acá en la pizarra, en la diapositiva. Esta forma de medir el software se denomina puntos de función, donde el propósito central que tiene es esto de acá, ¿no? Es decir, llegar a calcular la cuenta total, perdón, llegar a calcular los puntos de función. Hablar de un punto de función es hablar de un valor numérico, donde el valor que vayamos a obtener, obviamente lo vamos a leer como, no sé, voy a suponer que sale 10, voy a decir 10 puntos de función, o si sale 1000, diré 1000 puntos de función. Ahora, ¿qué entendemos que es un punto de función? Nosotros vamos a entender que un punto de función es una unidad de medición que se aplica al software.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tuviera que medir un software y lo hago utilizando los puntos de función, y voy a suponer que me sale un valor, no sé, digamos de 800, y luego agarro otro software y también aplico la misma forma de medir el software, y en vez de ser 800 en el otro software me sale un valor como por decirles 1400, entonces es como que quedaría demostrado que el que tiene 1400 es un software en tamaño y o complejidad mayor que el que tiene 800, es decir, como habíamos comentado en clases previas, estaríamos representando un estado, pero en números. Y esos números, como también habíamos dicho, no vienen de forma arbitraria, sino que es producto de algún proceso de evaluación. Y justamente ese proceso se denomina las métricas orientadas a la función. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Para medir el software. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener esto de acá, ¿no? Los puntos de función. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, aquí vamos a seguir el proceso de este método que está basado en dos tablas. Esta es la primera tabla donde todos estos números que ven acá, todos estos numeritos, son constantes, es decir, vienen con el método. Si alguien quisiera saber de dónde es que salen estos números, bueno, podría leer el libro de Ingeniería de Software Económica del autor Boe, pero adelantándoles, estos números no son otra cosa que estadística recopilada por el autor. Y en este caso lo propone, ¿no? Igual, estos valores que ven acá abajo, este 0,65, este 0,1, vienen a ser constantes, valores fijos. Acá tenemos esta primera tabla, pero hay una segunda tabla también, que es esta de acá. En esta segunda tabla lo que tenemos es un conjunto de 14 factores, los cuales deben ser analizados uno por uno para cada software. Ahora vamos a ir explicando paso a paso para que quede claro. Partamos del objetivo principal, que es llegar a determinar, a medir el software utilizando los puntos de función. Para eso vamos a obtener un número que se va a denominar PF o punto de función, que resulta siendo una unidad de medición que se aplica al software. ¿Cómo funciona? Lo primero que tenemos que hacer es tener esta tabla a mano y en ella encontramos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros de medición. ¿Ok? Estos 5 parámetros de medición se analizan uno por uno para poder llegar a obtener los puntos de función. ¿Qué necesitamos para ello? En primer lugar, necesitamos un software o el software en una versión, puede ser en producción, no hay ningún problema, pero la idea es obviamente tener acceso a la funcionalidad del software. Si tenemos eso, entonces el trabajo consiste en esto de acá. Vamos a empezar a llenar esta columna donde dice cuenta. Vamos a trabajar sobre esa columna y vamos a colocar aquí un valor, aquí otro, acá otro, aquí otro y finalmente acá uno. ¿Cómo lo obtenemos esos valores? Eso obviamente va a ser un valor que va a salir producto de las características que tenga el software que estamos midiendo. Empecemos por este. Vamos por el primer parámetro de medición.
Bueno, en el primer parámetro de medición nos dice que tenemos que contar, fíjense el concepto, tenemos que contar. Debo contar cuántas entradas de usuario tiene el software que estamos midiendo. ¿Cuántas entradas de usuario tiene el software que estamos midiendo? El valor que vayamos a obtener producto de contar, lo voy a escribir aquí. Acá pasará lo mismo. Aquí voy a contar cuántas salidas de usuario tiene el software que estamos midiendo y el valor lo coloco aquí. Lo mismo para las peticiones. Repito el proceso para los archivos. Y finalmente para las interfaces externas. Pero bien, ahora veamos un poquito cómo interpretar cada uno de estos. ¿Qué es una entrada de usuario? ¿A qué voy a llamar yo entrada de usuario en un software? Y el criterio es este, ¿no? Una entrada de usuario en un software es cualquier mecanismo que tenga el software que se use para que el usuario introduzca datos al software. ¿Entiende? Es decir, yo lo único que tengo que hacer es contar la cantidad de mecanismos que tiene el software para permitir que el usuario introduzca datos al software. Entonces, yo cuento y el resultado que voy a contar lo voy a escribir acá. Ese es un trabajo bastante sencillo. A ver, hagamos un ejercicio. De la forma actual, cómo se implementan, cómo se desarrollan los sistemas o los software, ¿qué contaríamos? ¿Qué podríamos contar? O sea, digamos que nos dan un software y nos dicen que hay que medir este software usando las métricas orientadas a la función. Entonces, ¿qué podemos medir? ¿Qué contaríamos en un software? Así de la forma tradicional. Hoy por hoy, por ejemplo, de la forma como lo hacemos, dado un software, ¿qué contaría? Usemos como ejemplo tal vez un software de gestión. ¿Qué contarían como entradas de usuario? Es- A ver, escuchémosle a sería, dónde está sería entrada de registro. Franklin Cáceres. ¿Está Franklin por ahí? Serían los formularios, ingeniero. ¿No hay Franklin Cáceres? Presidente, ¿me escucha? Hola. ¿Quién está hablando? ¿Franklin? Sí, sí, ingeniero. Ahora sí, ya Franklin. ¿Qué decía? Serían los formularios, ingeniero. Ya está bien, Franklin. Bueno, sí, está correcto. Nosotros, la manera tradicional que tenemos hoy por hoy de implementar mecanismos para posibilitar que el usuario introduzca datos al software, eh, son formularios, ¿no ves? Entonces, tendríamos que contar eso. ¿Cuántos formularios tiene un software que estén orientados para posibilitar que el usuario introduzca datos? Bueno, esperemos un ratito.
Bueno, voy a disculpar un poquito de alergia por ahí. Bien, decíamos que vamos a utilizar como ejemplo de entrada de usuario los formularios. Entonces, en fin, es bastante simple, ¿no? Agarramos el software, contamos cuántos formularios se usan para entrar de datos y lo contamos ahí, ¿no? Ojo, pueden haber algunos formularios que no solamente se usan para entrar, sino también para salida de usuario. Eso habría que contarlo por separado. Pero los que son usados para entrada lo contamos ahí. Y no solamente es eso, ¿no? Depende del software. Podría yo tener un software que la entrada de datos lo hago mediante voz, entonces tenía que contar eso. O la entrada de datos podría hacerlo mediante comandos o mediante archivos, entonces dependerá pues del software que estamos evaluando. Pero la manera tradicional, normal es esta, ¿no? Contar cuántos formularios y el resultado lo colocamos acá. Vamos al segundo parámetro de medición, a este de acá, donde nos dice esta vez que tenemos que contar cuántas salidas de usuario tiene el software que estamos midiendo. Y el valor que obtengamos, obviamente, lo voy a colocar aquí. ¿Qué se entiende por salida de usuario? Bueno, el concepto va a ser algo similar que las entradas de usuario, pero a lo volcado. Es decir, esta vez, en vez de contar cuántos mecanismos de entrada tiene el software, vamos a decir cuántos mecanismos tiene el software que permita al usuario obtener datos desde el sistema del software, digamos, ¿no? Entonces, haríamos exactamente la misma pregunta. Si tuviéramos que evaluar hoy por hoy un clásico software como un sistema de información, ¿qué es lo que contaríamos? ¿Qué tendríamos que contar como salida de usuario? ¿Qué mecanismos en todo caso usamos hoy por hoy que nos permita contar una forma de obtener datos desde el sistema? ¿Qué contaríamos? Ingeniero, podría ser los reportes o las búsquedas que realiza el usuario. ¿Está bien? Sí, ¿no? Está bien, está correcto. Una de las maneras más tradicionales que conocemos nosotros que nos permitan posibilitar entregarle o que el usuario obtenga datos desde el sistema son los reportes, pues, ¿no? Entonces, contamos eso. ¿Cuántos reportes tiene el software? Y procedemos a colocar su valor. Igual que hace rato, si el software tendría otros mecanismos de salida de usuario, también los contaríamos, porque yo puedo sacar un archivo, pero puedo sacar datos directamente en un archivo y no buscarlo en un reporte, ¿no? O también podría sacar datos vía formulario, si no necesariamente van a ser reportes. Pero bueno, lo normal o lo convencional es que sean reportes y eso lo contamos acá y el resultado lo vamos a escribir aquí. Ahora, cuando hablamos del número de peticiones de usuario, este tercer parámetro de medición no es obligatorio que haya un software que tenga todos los parámetros de medición. Puede ser que no los tenga algunos de ellos. Pero, ¿qué es una petición de usuario? Lo mismo, tengo que contar y el valor lo voy a colocar acá. Pero ¿qué entiendo como una petición? Una petición de usuario se entiende como aquella situación cuando, por ejemplo, el software ejecuta un proceso y en pleno procesamiento, el software, no sé, voy a suponer que se detiene y hace una consulta o una petición al usuario antes de continuar el software haciendo su trabajo, ¿no? Y el usuario obviamente va a introducir una respuesta a esa petición
Y en función de esa respuesta, el software va a continuar procesando, dependiendo de qué es lo que entregó el usuario en dicha petición. Hoy por hoy, así también de manera tradicional, convencional, ¿qué usamos para implementar peticiones de usuarios? Este tipo de interacciones en línea, es como que más que en línea son interacciones en proceso. Normalmente, ¿o qué usan para implementarlos y qué tendríamos que contar? ¿Alguna idea por ahí? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Qué contarían? Un formulario de pago, tal vez, ingeniero. Algo más pequeño que un formulario, porque son peticiones nada más, ¿no es? ¿Qué es algo más pequeño? Algo como un cuadro de diálogo, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, algo similar a un cuadro de diálogo podríamos utilizar para implementar este tipo de interacciones en pleno proceso. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar la cantidad de cuadros de diálogo que son utilizados como mecanismo de interacción en pleno proceso que el software lanza al usuario. El valor que obtengamos, obviamente, lo voy a escribir aquí. Bueno, vamos con el cuarto parámetro de medición, que en este caso se denomina el número de archivos. Bien, ¿de qué trata este cuarto parámetro de medición? Como sabemos, un software, más allá de procesar datos, de posibilitar que el usuario introduzca datos, que genere datos para el sistema, para el usuario, el sistema, etcétera, el software también gestiona archivos. Bueno, o sea, archivos que son usados para lograr que los datos estén en un estado como, por ejemplo, en persistencia. Nosotros sabemos que todo software, habrán excepciones, ¿no? Pero la mayoría, por no decir todos, siempre terminan procesando archivos, almacenando archivos de forma persistente. No interesa el dato que el software quiera almacenar, siempre se almacena en forma de archivos. Así sea un texto, un audio, un video, imagen, lo que ustedes quieran, siempre termina almacenado en forma de archivo. ¿Así es, no es o no? Sí, sí, pues nosotros uno lo que tiene es una cantidad enorme de archivos que tendrá un tipo de dato almacenado, eso es verdad. Entonces, lo mismo, ¿qué hago acá? Agarro el software y yo pregunto, no, a ver, el software que estoy midiendo, ¿cuántos archivos gestiona? Desde el punto de vista de datos persistentes. Y el valor que voy a obtener lo voy a colocar ahí. Volvamos al ejemplo. ¿Qué contaría? Dando un software de gestión, voy a suponer que el software de gestión lo estoy implementando con una base de datos relacional y me dicen a mí que debo contar cuántos archivos tiene. ¿Qué contaríamos en ese software? ¿Qué contaríamos? Las tablas de la base. Sí, ¿no? No hay otra, pues, ¿no? Sería bastante simple. Yo voy a contar la cantidad de tablas que tiene la base de datos y voy a colocar acá. Sin embargo, podríamos estar hablando de otro sistema que además de usar eso, de repente utiliza otro tipo de archivos o combina con otro tipo de modelos, igual tendría que contarlo y su valor colocar aquí.
Bien, vamos al último parámetro de medición. Dice que también deberíamos contar en un software la cantidad de interfaces externas que tenga dicho software y el valor que obtengamos seguramente lo vamos a escribir aquí. ¿Qué es una interfase externa? Nosotros vamos a entender que una interfaz externa es aquella implementación que uno hace en un software con el propósito de lograr que el software interactúe con una entidad externa que no sea el usuario. Y que nosotros obviamente no las implementamos, dichas entidades externas, pero sí implementamos su interfaz para que el software pueda interactuar con estas entidades externas. Ejemplo de entidades externas, no sé, un software aparte de interactuar con el usuario, ¿con quién más podría interactuar? Una API. Perdón, ¿con quién dice Rivera? Una API de algún servicio. Bueno, sí, ¿no es cierto? El software podría tener la necesidad de interactuar, por ejemplo, con otro software. Interactuar con algún servicio externo. Tal vez tiene que interactuar con un hardware no muy convencional. Y al no ser muy convencional, seguramente yo voy a tener que implementar algún tipo de interfaz para poder comunicarme a través de algún mecanismo, pues, ¿no? Que tengan dichos entidades externas. No lo voy a contar la interacción con la impresora, porque con la impresora no hacemos absolutamente nada, pues no es un trabajo, una responsabilidad prácticamente que lo administra el sistema operativo, nosotros no hacemos mucho. Pero hay otros dispositivos que sí requieren nuestro trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, pues, esa es la idea. Aquí contamos cuántas interfaces externas tiene el software y el valor lo colocamos acá. Como ven, hasta ahí el trabajo es bastante simple, no hay donde que sea complicado. Obviamente acá lo interesante es hacerlo de forma correcta, si obviamente queremos un resultado de esa manera. Bien, vamos a asumir ahora que ya tenemos, hemos llenado en todo caso esta columna, ¿sí? Una vez que esta columna hemos llenado, ahora el trabajo consiste en hacer lo siguiente. Nos vamos acá a estas tres columnas que están marcadas como factor de peso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar cada uno de este valor que hemos obtenido y lo tenemos que multiplicar ya sea por este de acá, o por este otro. Es decir, los factores de peso tienen tres categorías: simple, medio y complejo. Yo tengo que decidir a la hora de medir, analizando si estos parámetros de medición, por ejemplo, si las entradas de usuario son simples, son medias o complejas. Pero, ¿desde qué punto de vista es simple, media o compleja? Eso es desde el punto de vista del esfuerzo. Es decir, si el esfuerzo es muy simple de implementar o muy básico de implementar, no requiere mayor esfuerzo su implementación de estas cantidades de entradas de usuario, lo voy a marcar como simple. Sin embargo, si estoy frente a unas entradas de usuario donde implementarlas me toma mucho esfuerzo, obviamente lo voy a marcar como complejo. Y algo intermedio, pues lo marcaré como algo medio. ¿Se entiende? Entonces, el criterio a usar es el grado de esfuerzo que se requiere
para la implementación de cada uno de estos parámetros de medición. Ahí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que estamos hablando del parámetro de medición de entrada al usuario. Yo les voy a dar unos 2 minutos y quiero que me encuentren ejemplos de software que marcarían como simple, cuáles marcarían como intermedios y cuáles marcarían como complejos. ¿Ok? 2 minutos y luego llamo uno por uno y me van respondiendo. Vamos trabajando, por favor. Bien, a ver, vamos escuchando. La pregunta es, ejemplos de software que nos permita usarlos como referencia para marcarlos como simple, es decir, que diseñar e implementar sus interfaces no signifique un esfuerzo mayor. Entonces, quiero ejemplos de eso. A ver, vamos escuchándolo inicialmente. Vamos con ¿qué sea? Sergio. ¿Quién es Sergio Oris? ¿Está Sergio? Sí, ingeniero. A ver, vamos comentando. ¿Qué ejemplo? Bueno, más que todo he visto un sistema complejo, sería una red de ferrocarriles, ¿no? Que al parecer parece sencillo, pero es un poco más complejo, ¿no? Hace poco se está viendo, ¿no? La implementación A ver, del red. esperemos un ratito. No sé qué he entendido la pregunta, pero lo que quiero preguntarles, repito, que tú me den ejemplos de qué tipo de software el diseñar, el implementar sus interfaces se podría catalogar un esfuerzo simple. A ver, vamos con Gatica.
Aguirre. Buenas tardes, ingeniero. Vamos, Gatica. Creo que se fue Gatica, ¿no? Marco Choque. Disculpe, ingeniero, es que estoy con mucho ruido en mi casa. Ya, ok, listo, Gatica, dejémoslo ahí. Marco Choque. ¿Está Choque, Marco? Creo que no hay, ¿no? Lo vamos a retirar. A ver, vamos con don Maita Jefferson. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Vamos comentando. Como software simple se podría catalogar una calculadora, podría ser el sistema de implementación. Ya, dale, esperemos un ratito. Voy a volver a colocar. A ver, lo que les estoy preguntando es que quiero que demos ejemplos de qué tipos de software sus entradas de usuario se podrían marcar como simple desde un punto de vista de esfuerzo. Bueno, quizás podríamos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Pero podríamos también generalizarlo de esta manera, y podría decirlo así. Cualquier software, por ejemplo, un típico software de gestión, un sistema de información donde sus formularios, yo los elaboro muy fácilmente a partir de colocar un formulario y luego arrastrar y soltar los componentes y ya está el formulario. ¿No ves? Entonces yo podría decir cualquier software donde su diseño solamente consista en eso, en agarrar un formulario y luego arrastrar y soltar los distintos componentes, darles un formato, una forma. Bueno, entonces podría ser simple. Ejemplo, un clásico software de gestión, un sistema de información, todos sus formularios se construyen normalmente de esa manera. Entonces, ese tipo de software podría ser fácilmente simple. Otro tipo podría ser este. A ver, ¿recuerdan el primer examen parcial? Sí, ¿no ve? En el cual tenían que diseñar una interfaz donde consiste el trabajo en poder lograr que el usuario empiece, digamos, a diseñar o a dibujar un determinado diagrama de UML o C4. Ese tipo de interfaz seguramente pues ya no es simple, ¿no? Porque es un trabajo más laborioso de hacerlo, más allá de que de repente hayamos rehusado librerías o componentes para hacerlo, pero el trabajo es mucho más que simplemente arrastrar y soltar componentes. Ese tipo de software, por ejemplo, podría yo clasificarlo como un esfuerzo de implementación medio o intermedio. ¿Y qué podemos poner como complejo? ¿Algún software donde su interfaz sea así compleja? ¿Cuál podríamos usar como ejemplo? ¿Ninguno? ¿Algún software donde su entrada de usuario sea relativamente compleja, su diseño, su implementación? ¿Podría ser una red social? Bueno, podemos tal vez hablar de cosas más complejas como algún software de entretenimiento, ¿no? ¿Se imaginan un software de entretenimiento? Pues normalmente tiene un trabajo mucho más laborioso en esta parte de entrada de usuario y las contaríamos como complejas. Podría ser de economía, un software de, ¿cómo se dice? Gestión de palabrita. Claro, la idea de elegir lo complejo es aquello donde seguramente nuestro esfuerzo es mucho más grande que un clásico formulario como el de acá, es arrastrar y soltar componentes, o como el de acá, a rehusar
tal vez o personalizar algo que ya está hecho. Y de repente aquí hay que elaborar algo mucho más que eso, ¿no? El mismo criterio usamos para las salidas de usuario. Vamos con la misma pregunta. Otra vez, les voy a dar unos 2 minutos y quiero que me encuentren ejemplos de qué software podríamos marcarlo como simple, cuál es como medio, cuál es como complejo en sus salidas de usuario. Vamos trabajando y en 2 minutos les voy preguntando, ¿listo? A ver, vamos escuchando. La pregunta es, ¿qué tipo de software podrían catalogarse como simple o medio complejo? Vamos por lo simple, de un punto de vista de salida de usuario. Hemos dicho, por ejemplo, que en la salida de usuario podemos usar reportes. ¿Qué tipo de reportes se podrían considerar muy simples de realizarlo, de un punto de vista de esfuerzo? ¿Alguien? ¿Ninguno? Podría ser una aplicación de delivery como pedido ya. Ya, pero a ver, ¿qué tipo de reporte específicamente? Por ejemplo, un reporte que dice, no sé, que se lo obtiene con el clásico select, asterisco, from, la tabla, ¿será caerá en simple o no? Sí. Más probable que no llegue ni a simple, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo lo podríamos generalizar? De esta manera. Cualquier reporte, fíjense, cualquier reporte, no importa qué es lo que haga, pero cualquier reporte que se lo obtenga con el simplemente hecho de colocar una consulta de SQL, no importa si la consulta de SQL es pequeña, mediana o grande, no importa, pero cualquier reporte que se construya solamente usando consultas de SQL y un generador de reportes, yo lo defino como simple, porque no hay mayor esfuerzo que hacer. ¿Se entiende? Es decir, el trabajo es simple. Cualquier reporte que nosotros podríamos hacer, que su trabajo consiste en eso, en usar consultas de SQL y seguramente un generador de reportes, definimos su formato y hacemos la conexión, va a ser simple.
Ahora, un reporte intermedio sería pues aquel reporte que no solamente es suficiente con consultas de SQL, de repente hay que trabajar, hacer procesos intermedios, usar tal vez, no sé, tablas intermedias, darle un formato muy particular, cortes de control quizás muy personalizados, tal vez mostrar la información de manera visual o tipo estadísticas con barras y cosas por el estilo. Bueno, eso así podría ser algo intermedio, ¿no? En cambio, algo complejo ya podría ser, no sé, como pretender encontrar algún patrón de comportamiento en los datos o algo por el estilo. Entonces, ¿Podría como ser, ven, ingeniero, algún sistema dentro de farmacias, por ejemplo, Pharmacore? claro, o sea, yo les digo, o sea, no importa que haga el software, no interesa. Lo que importa es el esfuerzo que me toma hacer la implementación de los reportes. Si el reporte, no importa qué es lo que haga, sea una farmacia, sea un colegio o lo que sea, pero si el reporte solamente lo hago con puro consultas de SQL, no pasa de simple. Ahora, si a ese reporte yo, aparte de hacer consultas de SQL, tengo que trabajar intensamente, qué sé yo, en la salida, es decir, en el formato de los datos, introduciendo esquemas gráficos, probablemente alguna estadística bastante elaborada. Bueno, eso podría ser algo como intermedio. Como ven, el trabajo es ese. La misma idea vamos a aplicar a cada parámetro de medición y voy a ir marcando uno de estos, o marco simple o medio complejo. El hecho es que el número que yo haya marcado acá, eso lo voy a multiplicar por la cuenta que he obtenido aquí y el resultado lo voy a escribir acá. Si yo marqué, por ejemplo, esto que es complejo, este 15 lo voy a multiplicar por esto y voy a escribir aquí el resultado. Luego hago la suma de esta columna, me va a salir un valor acá. Ese valor acá lo voy a tomar como el conteo total. Es decir, en la fórmula, este valor que está acá va a venir a reemplazar ahí, ¿sí? Entonces, ese valor que colocamos aquí, que obtenemos acá en todo caso, lo vamos a colocar acá. Esto de acá es una constante, esto de acá es otra constante, nos faltaría este. Ahora, este de acá lo vamos a obtener de una segunda tabla, ¿ok? Entonces, para saber la sumatoria de los f sub i, pasamos a esta segunda tabla y ahí empezamos a trabajar. En esta segunda tabla, que también es fija, digamos, en cuanto a sus preguntas, vamos a encontrar 14 factores, donde cada factor seguramente incide, pues, ¿no?, en el software desde un punto de vista de su implementación. Cada factor es una pregunta y yo lo que tengo que hacer es aplicarme esa pregunta al software que estoy midiendo y el resultado que obtenga, perdón, el resultado solo puede tener estos 6 posibles estados. No influye, incidental, moderado, medio, significativo, esencial. Si yo elijo uno de estos, por ejemplo, si elijo medio, debo agarrar el número 3 que está aquí y ese número 3 lo debería escribir acá. Si elijo 4, escribiré ese número y así sucesivamente. Hagamos otro ejemplo. Vamos con esta primera pregunta. Dice, el sistema requiere de respaldo y recuperación confiable. ¿De qué trata esto de acá? Lo que tenemos que hacer ahí es analizar si el software que estoy midiendo precisa o requiere de funcionalidades que le permitan hacer copias de respaldo
y recuperaciones cuando sean necesarias. A ver, ¿alguien puede darme un ejemplo de un software donde para la pregunta 1 su respuesta sea esta, no influye, por lo tanto 0 voy a escribir acá? ¿En qué tipo de software esta pregunta puede tener una respuesta de 0, es decir, como que no influye? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Bueno. Un software, por ejemplo, no sé, como una calculadora, alguien dijo por ahí, la respuesta sería 0. Pues no hay mayor importancia. Tal vez un juego, un software de entretenimiento tampoco sea muy importante que tenga o no tenga funciones para hacer copias de respaldo. Pero si tuviera que irme aquí, fíjense, si yo quisiera elegir esencial, ¿en qué tipo de software para la pregunta 1 la respuesta sea esencial? ¿En qué tipo de software podría ser ese? De un banco puede ser, de transferencia. Bueno. ¿Otra idea? Podría ser los sistemas transaccionales, todos los sistemas transaccionales que hacen transacciones. Bueno. Bueno, a ver, podemos decir un buen ejemplo podría ser cualquier software de tipo de gestión. Es decir, nosotros sabemos si algo hace un software de gestión, pues administrar volúmenes muy grandes de datos, ¿no ves? Entonces, dada esa situación, pues ese factor que estamos analizando es por demás esencial. O sea, la respuesta sería 5 a ese software. Vamos con el segundo. Y ahí lo paramos porque lo demás ya lo pueden analizar ustedes. El segundo dice, requiere el software de comunicación de datos especializados para transmitir información desde la aplicación. Bueno, yo entiendo que estamos frente a un software donde nos están hablando de que el software necesita una comunicación de datos bastante importante. Más allá de que sea o no en línea. Entonces, si a mí me dicen, oye, dame un ejemplo de un software que para el factor 2 no influye. Bueno, yo diría, ¿no? Cualquier software que trabaja de manera local, como el caso, por ejemplo, del procesador de texto Word que se utiliza en una máquina local, no influye porque no hay mayor comunicación de datos. Pero si hablo del Word que se utiliza en la nube, o como el Docs de Google, entonces ahí va a ser bastante alto. Porque ese documento inclusive yo lo puedo trabajar de manera simultánea, ¿no? Entonces varias personas pueden estar editándolo el mismo documento. En ese caso, esto va a ser terriblemente alto. El software que han hecho ustedes como examen 1, ¿dónde lo pondrían? El software del examen 1. Para la pregunta 2, ¿dónde lo pondrían? Significativo. Yo pienso que tiene que ir acá, ¿no? Porque es terriblemente esencial. Porque fíjense que estamos frente a la presencia de un software altamente colaborativo, donde hay más de un usuario que está interactuando y cada quien hace lo que él quiere y sin embargo todos están trabajando sobre la misma instancia. Lo que hace uno se refleja de forma inmediata en todos los demás. Entonces ese tipo de software para la pregunta 2 sería esencial. Siguiendo la misma línea, si un marco esencial, aquí como esencial vale 5, aquí voy a escribir 5. Lo mismo hacemos para el resto de los factores que son los 14. Luego, acá voy a hacer la suma y aquí va a salir un valor. El valor que voy a sacar acá, mínimo va a ser 0.
Y máximo, ¿cuánto podría ser? El rango que va a tomar este valor va a estar entre 0 y ¿cuánto? Cero y 70. Eso, ¿no? Perfecto. Entre 0 y 70 sería el valor que va a salir acá. Ahora, este valor que hemos colocado, que se denomina suma de los f sub i, lo vamos a colocar acá. ¿Ok? Entonces, luego ya tenemos todos los valores para aplicar la fórmula y tenemos el resultado. Y eso es lo que vendría a ser las métricas basado en lo que se denomina las funciones. Bien, entonces ahora, para que el asunto quede aún mucho más clarito, vamos a hacer un pequeño ejemplito. ¿Se puede ver la pantalla del Excel? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí, no ven? Bueno, ya. Aquí voy a hacer un ejemplito. Como ven, lo tengo la tablita en Excel, la misma que teníamos hace rato en PowerPoint. Lo primero que voy a hacer es llenar esta columna de acá. Es decir, voy a colocar valores. Yo, por lo pronto, voy a colocar valores arbitrarios, ¿ok? ¿Sí? Voy a asumir que estoy midiendo un software y en dicho software conté que tiene, no sé, 60 entradas de usuario. La salida de usuario dice que tiene 180. Hay como unas 5 peticiones de usuario. Luego voy a suponer que tiene como 15 archivos y tiene unas 3 entradas de usuario. Interfaz. Entonces, esto lo coloco como un valor de ejemplo. Ahora, según esto, lo que tenemos que hacer es empezar a multiplicar por algún factor. Voy a suponer que yo decidí marcar aquí decidí este otro, no sé, por decir, digamos, ¿no? Aquí acá y acá Entonces, aquí voy a colocar los valores, que es el 4, es el 7, el 4, el 10 y el 10, ¿no? Y ya tenemos que esto multiplicado por esto nos da lo de acá, esto por esto nos da lo de acá. Acá tenemos ya la suma. Y esta suma viene a ser lo que va a ir aquí en conteo total, o en la cuenta total. Luego pasamos a una segunda tabla que está acá abajo y hacemos algo parecido. ¿Sí? Vamos a leer esto de acá y yo voy a ir marcando, ¿no? Si dice que es esto, si yo digo que es incidental, aquí voy a colocar 1. Si para esto resulta que es esencial, voy a colocar acá 5. Si en este de acá resulta que esto de acá, por alguna razón que estoy midiendo, voy a colocar 2. Y así sucesivamente, hasta que aquí me salga un valor. Sí, voy a suponer que aquí marcamos 4. Yo estoy poniendo valores arbitrarios, obviamente. Bueno, entonces, acá sale 35, y si volvemos a esta tablita, ya aplicando esta fórmula, para este ejemplo, nos sale que tiene 1704 puntos objeto. ¿Qué es un punto de objeto? Ya habíamos comentado hace rato, habíamos dicho que un punto de objeto es una unidad de medición que se aplica al software.
Por ejemplo, en este ejemplo que acabamos de hacer, resulta que tiene 1704 puntos de función, perdón. Pero si mañana o otro día mido otro software y resulta que el otro tiene 2000 puntos de función, perdón, está claro que el que tiene 2000 es mucho más grande y más complejo que este que tiene 1704. ¿Por qué decimos que es más grande o más pequeño? Por esto de acá. Esta columna es 100% tamaño. O sea, a esto lo único que le interesa ver o mirar es el tamaño del software. En cambio, este del factor de peso más esta otra tablita, lo que hace es básicamente analizar la complejidad del proyecto. Y de ahí es que decimos que los puntos de función miden o toman en cuenta en todo caso tanto el tamaño como la complejidad. ¿Ok? ¿Se entendió? Es muy simple, ¿no? La idea es hacerlo bien, digamos, más allá de que la forma de trabajarlo es bastante sencilla. ¿Alguien tiene algún comentario? Bien, espérenme un ratito. Voy a entrar a la plataforma. Ustedes también vayan entrando a la plataforma, por favor. Bien, vayan entrando a la plataforma. Voy a crear una actividad ahorita. Bien, entren a la plataforma y van a encontrar una actividad que dice tarea 1 del proyecto
puntos de función. ¿Lo encontraron? Esa tarea es exclusivamente válida para el proyecto de la materia. No es una tarea, llamémosla, como las demás. O sea, esto sí o sí tienen que hacerlo porque es válido para el proyecto de la materia. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior les había pedido que consigan 3 software parecidos al de ustedes. ¿Recuerdan o no? Sí, bueno, ahora. Ya está activado su micrófono, ingeniero. ¿Perdón? ¿No me están escuchando? ¿Se escucha? Se escucha, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Sí, se escucha. Creo que alguien me dijo que el micrófono no estaba activado, pero se escucha, ¿no? Ok. Ya, gracias. Les decía, en la clase anterior, les había solicitado que busquen 3 proyectos similares, o 3 software en todo caso, hechos en alguna parte del mundo, que sean similares a lo que ustedes están haciendo con el proyecto de la materia. ¿Recuerdan, no? Ya. Ahora, a esos 3 software que ustedes han conseguido, le van a aplicar esta forma de medir el software, es decir, lo van a medir uno por uno, o sea, cada software, usando el método que vimos hoy día que se denomina puntos de función. Entonces lo miden y eso lo traen para, en todo caso, lo colocan en un archivo PDF, lo suben en la plataforma. ¿Qué van a hacer? Consiguen los 3 software que se parecen al de ustedes, van a describirlos inicialmente de qué tratan esos software, qué es lo que hace, sus características. Segundo, imprimen unas 3 interfaces de cada uno de esos 3 software y finalmente a cada uno le aplican esta forma de medir el software que hemos comentado hoy día. Eso para el día miércoles. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, gracias, jóvenes. Veámonos el día Ingeniero. miércoles entonces. Ingeniero. Sí, Cerezo, lo escucho. Buenas tardes, ingeniero. En el último cuadro que nos mostró había una pregunta y estaba preguntando a algunos compañeros y no le entendían. Es la pregunta 8 y decía, ¿los ALI se actualizan en línea? ALI, ¿qué significa? Es la pregunta número 8. O el parámetro. Claro, eso se refiere, digamos, a todo lo que viene a ser, llamémoslo, los datos, ¿no? Todo lo que viene a ser. Una cosa es un sistema en línea, por ejemplo, y otra cosa es un sistema en tiempo real. Un sistema en tiempo real, obviamente que es en línea. Un sistema en línea no necesariamente es un sistema en tiempo real. Ahora, este punto que habla del 8 habla exactamente de lo que son los sistemas que trabajan en línea. Un sistema que trabaja en línea es aquel software que hace lo siguiente. Es aquel software donde cuando, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo real también está pasando simultáneamente en el software. Ese es un clásico software en línea. El ejemplo más concreto es lo que ustedes mencionaron una vez, un sistema de un banco. Es decir, yo voy al banco y hago un depósito. En la vida real está pasando que estoy entregando plata, pero también está pasando en el mundo del software, porque en ambos lados está pasando esta situación. Eso es en línea. El mismo sistema para el banco igual podría trabajar, pero no en línea. ¿Cómo sería un sistema de un banco no en línea? Yo voy al banco, hago un depósito, pero el depósito que estoy dejando plata en el banco no lo están colocando en el sistema por alguna razón. Y al sistema recién lo van a cargar mañana o más tarde o otro día. Eso ya sería offline. Entonces, ese punto se refiere a los sistemas en línea. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Una consulta, ingeniero. ¿Eso lo va a pasar esos Excel? ¿Perdón? No, eso, cualquier libro de ingeniería de software lo encuentra. O sea, cualquier libro de ingeniería de software lo encuentran esas preguntas, ¿no? Al empezar la clase les había pedido que se consigan unos 2 o 3 libros. Buscan cualquier libro de ingeniería de software, buscan puntos de función y ahí están las tablitas. Varía inclusive las preguntas de autor a autor, pero son básicamente... ¿Algunos recomendados, ingeniero? El más clásico, el de Presma, ¿no? El que inclusive está en la web, creo, está en digitalizado y todas esas cosas. Ya. Pero cualquier otro libro le sirve. ¿Ok? Gracias.
Bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.